Masculinistas al rescate. Como masculinistas, ¿qué tenemos que hacer para resolver varios de los problemas sociales que hoy en día tenemos? Así como hace 50, 60 años se empezó a hablar del feminismo para ayudar a las mujeres y resolver los problemas de la sociedad, y en efecto varios se resolvieron, ahora nos toca a nosotros. Es momento de nosotros tomar acción y resolver los problemas sociales que nos están afectando actualmente. Hola, bienvenido a mi canal. Yo soy Manu y esto es El Feminista en Misandria. Recuerda, es un canal educativo e informativo en el cual doy mi opinión, siempre defendiendo al feminismo, pero enseñando los problemas que hoy en día tenemos. ¿Qué es feminismo? Recuerda, es la búsqueda de la igualdad de derechos, obligaciones y quizás oportunidades entre los sexos. Y su opuesto es el masculinista. Tú, como masculinista, ¿qué tenemos que hacer? Y el día de hoy, como masculinistas que somos, quiero revisar varios puntos los cuales podemos resolver problemas sociales. El primer punto que debemos considerar es, ¿no te parece extraño que estamos viviendo en misandria y, es decir, donde nos están afectando a los hombres de manera sistemática? Estamos viviendo en un matriarcado y haya tan poquitos hombres que estén enterados del tema. Hace poco salió una encuesta en España en donde decía que 43% de los hombres estaban de acuerdo que había leyes que no les beneficiaban. Y en cambio, una tercera parte de las mujeres sí lo sabían. Me parece que es un número muy bajo. Entiendo la parte de las mujeres que no les guste defender a los hombres, pero como hombre, ¿por qué no estás defendiendo el movimiento masculinista? ¿Estás de acuerdo que puedan crearte una acusación falsa y tú simplemente lo aceptes? ¿Estás de acuerdo que te quiten a los hijos nada más porque son mujeres? ¿Estás de acuerdo en que tienes que pagar cosas irreales con la custodia de los hijos? ¿Estás de acuerdo que haya penas mayores a hombres que a mujeres por el mismo crimen? ¿Estás de acuerdo que haya instituciones gubernamentales pagados con nuestros impuestos que solo te afecten a ti? ¿O que solo beneficien a la mujer cuando deberíamos ser iguales al ser ciudadanos? Ahora bien, ¿cuáles son algunos de los problemas que podríamos llegar a solucionar con el movimiento masculinista? Pongamos algunos ejemplos. Por decir, la custodia infantil. El otro problema grave puede ser ¿por qué el 80% de los divorcios son originados por una mujer? ¿Por qué las mujeres pueden divorciarse tan fácil de los hombres? ¿O por qué lo están fomentando y lo quieren hacer? Otro gran problema es la enorme cantidad, en especial en generaciones más jóvenes, de promiscuidad. Problemas laborales, problemas en relaciones, etc. Hay un sinfín de problemas. ¿Cómo los podemos solucionar? Bueno, evidentemente ya dijimos, todos los hombres tenemos que estar involucrados en el movimiento masculinista. Ok, pero después, ¿qué tenemos que hacer? Me parece que todos estos problemas sociales derivan de que hay legislaciones, leyes e instituciones que fomentan y se lo permitan a la mujer. Entonces, claramente hay que hacer un trabajo legal y político para resolverlos. Pero pongamos algunos ejemplos. O mejor aún, tú dame un ejemplo que te haya pasado en tu vida de un problema social de misandria. Déjamelo en los comentarios y si te ha gustado la información, recuerda darme un like y sígueme para ver nuevos videos. En capítulos anteriores platicamos de la problemática que existe de madres solteras y después el pago que hay que hacer a esos niños y que gran parte de esos niños ni siquiera son del verdadero padre. Es decir, hay un porcentaje altísimo de mujeres que dicen que es tuyo el hijo cuando no lo es. ¿Cómo podemos resolverlo? Bueno, a ver, muy sencillo. Dividamos un poquito. Hay un bebé. ¿Estás casada o no estás casada? Si no estás casada, ¿qué te parece si cambiamos la ley para que económicamente sea problema de la mujer, no del hombre, y el hombre tiene derecho a mantener los derechos de padre, de visitación, de conocerlo, de ser un padre, pero ya no tenemos que pagar nada? Y cambiemos las leyes vicarias para que solo aplique de mujeres a hombres. ¿No creen ustedes que en ese momento va a reducirse importantemente la promiscuidad o que las mujeres van a tener mucho más cuidado con todos los métodos anticonceptivos? Acorde a la ONU, las mujeres tienen acceso a más de 24 tipos diferentes de anticonceptivos. Y dos, nosotros sabemos en la realidad que las mujeres son las únicas que controlan la sexualidad. O sea, si ellas dicen no, no va a pasar.
Entonces, ¿por qué una madre que no está casada, una mujer que no está casada, se embaraza y ahora el hombre es el responsable de mantenerlo el resto de su vida? Bueno, por lo menos hasta que sea mayor de edad. Eliminémoslo y les aseguro que va a haber muchos cambios. Otro ejemplo de problemas sociales que podemos resolver es qué hacemos con el tema de matrimonio y custodia infantil. Bueno, muy sencillo. En el caso de un divorcio, si no hay hijos, cada quien se va con lo que metió en la relación. Y se acabó, como si fuera una relación de noviazgo. Que el matrimonio fuera igualito que un noviazgo. Con lo que entraste en la relación es lo que te llevas. Les aseguro que bajaría importantemente el número de divorcios. Y dos, veríamos números mucho más parejos en quién lo promueve. Es decir, hoy en día arriba del 80% de las mujeres son las que inician el divorcio. Si hiciéramos estos cambios legales, les aseguro que el día de mañana veríamos bastante más pareja la situación. Como por qué tenemos que andar pagando a una expareja o tener que dar la casa, el coche, los bienes, las empresas, etcétera. Si ella no invirtió nada y ella no metió nada en el negocio, pues no tiene por qué llevarse nada. Y ojo, si creaste una empresa en conjunto como pareja, existen leyes mercantiles en las cuales protegen a los socios. Más bien creo que las mujeres van a tener que empezar a pelearse por que si empieza una empresa, dejar todo por escrito, en papel, ¿no creen? No simplemente porque era su exmujer, se lo tiene que llevar todo. Otro tema que hemos hablado en otros capítulos es la custodia. En ese capítulo hablábamos de que tanto las estadísticas, las investigaciones, hablan de que los hombres somos mejores como padres que una madre soltera. Casi todos los problemas sociales, es decir, el 75% de las personas en una cárcel, los drogadicción, situación de calle, violencia, casi siempre se dan en casas en donde hubo una madre soltera. Entonces, ¿por qué en el momento de la custodia no mejor le damos la custodia a los padres? Y que sea la mujer la que tenga que pelear. Digo, lo estoy diciendo desde el lado frío. Olvídense de las emociones. Si el niño va a estar mejor con el padre, ¿por qué se lo damos en automático a la madre? Entonces, imagínense que ya creamos las leyes y el sistema social en donde es el padre quien se queda con la custodia hasta el momento del juicio. Y estadísticamente tenemos que ver y obligar a los jueces a que debería haber más o menos el mismo número, si no exacto 50-50, más o menos el mismo nivel de padres que tienen la custodia de los hijos que las madres. Les aseguro que también habría muchos menos divorcios y habría menos peleas. Ahora bien, aquella persona que sea el responsable de la manutención de los hijos, tiene que haber ciertos controles. Es decir, el primero, ese dinero debe ser destinado 100% a los hijos. El adulto, el custodio, no debería utilizar ese dinero para absolutamente nada personal. ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, podemos hacer auditorías, podemos hacer que la contraparte que esté pagando haga el pago directamente. Hoy en día hacer el súper lo puedes hacer en línea, todos los pagos de renta, impuestos, demás, se puede hacer directamente en línea. ¿Por qué le tenemos que depositar a esa persona? Asimismo, debería tener la persona que está pagando el derecho de revisar lo que se está comprando y lo que no, y llevar ante la corte, oiga, se compró alcohol o maquillaje, eso no es para los niños. Otro problema social que hoy en día existe, muy grave, es el tema de las denuncias falsas. Cambiemos esas leyes. Para empezar, ¿por qué todo el mundo habla de que hay tan poquitas denuncias falsas oficialmente? Bueno, porque recuerden que cuando se va a juicio, lo único que sale de ese juicio es culpable o es no culpable. Ni siquiera inocente, es no culpable. El hombre en este caso debería hacer un segundo juicio para indicar que fue una denuncia falsa. Que en efecto existen en algunos países penas por hacer una denuncia falsa, pero usualmente es mínimo a comparación de la que está sufriendo el hombre, o incluso en ocasiones es labor social y una pena administrativa. Entonces, normalmente los hombres ya no quieren aventarse esa bronca, y más si hay niños de por medio, porque si se le llega a ocurrir al hombre meter la demanda por una denuncia falsa, olvídate que vuelva a ver a los hijos en su vida. Entonces no lo hacen, por eso es que los porcentajes son tan bajos. Si más bien ves, cada país es diferente, pero usualmente es arriba del 80%. Todos los casos de denuncias de violencia intrafamiliar
te darás cuenta que en realidad es un porcentaje muy bajo de los que proceden. Entonces, ese otro 80% que nunca proceden o salió como no culpable, no podemos decir que todos fueron denuncias falsas. Evidentemente, habrá ocasiones como en cualquier otro delito en donde pues, se le fue a la ley. Eso es normal. Pero tenemos que considerar que de ese 80-90% de las ocasiones en donde no se llega a nada, pues hubo un porcentaje importante de denuncias falsas. ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, muy sencillo. Aquel que no salga como procedente se debe considerar como denuncia falsa y vamos a ponerle una pena a la otra persona. Otro tema que tenemos que cambiar, como en cualquier delito, es decir, en un delito entre hombre y hombre, sería necesario para ganar el juicio que haya evidencias, en particular periciales. La palabra de la mujer en sí misma o solamente eso no debería ser considerado como evidencia, porque es la palabra de ella contra la palabra de él, a menos que los dos estén diciendo lo mismo y el hombre acepte que hizo algo, no se debería tomar en cuenta. Pongamos un ejemplo, vamos a pensar un robo. En un robo dicen, a mí me robó, y la otra persona dice, no lo robé. Ese juicio no va a llegar a nada, a menos que haya testigos o video o audio o algo pericial, marcas, daños físicos, no va a llegar a nada. Entonces, ¿por qué en el caso de las mujeres sí proceden? Si te gusta este tipo de información, recuerda que ya salió a la venta mi nuevo libro, es El hombre feminista en un mundo misándrico. Yo soy el autor, ya se encuentra a la venta en Amazon. En mi perfil vas a poder encontrar un link que te va a llevar directamente a la tienda de tu país. Otro punto importantísimo es que tenemos que eliminar cualquier tipo de ley que se le llame o se le tipifique como de género. Eliminarlas por completo, no debería haber. ¿Por qué? Porque los individuos o los ciudadanos en un estado tienen que ser considerados como iguales. Y recuerden, las mujeres también realizan violencia, y más hoy en día que todo es violencia. Entonces, violencia física lo hacen, violencia emocional, psicológica, económica, verbal, lo que ustedes quieran, también lo hacen. Entonces, eliminemos cualquier legislación que sea de género. Asimismo, eliminemos por completo cualquier instituto que sea de la mujer. A ver, está padrísimo y es increíble que queramos hacer programas sociales que ayuden a las personas. ¿Pero por qué de género? No tiene sentido. Si queremos hablar de salud mental, por ejemplo, podemos ayudar a mujeres y podemos ayudar a hombres. Tiene que ver el género. Como sociedad, recuerden que si queremos alcanzar el feminismo o, en el caso de los hombres, el masculinismo, y que realmente como sociedad, hombres y mujeres, tengamos los mismos derechos y obligaciones, es fundamental ya dejar de estar hablando de leyes, instituciones, programas que sean de género. Ya no se tiene que hablar del tema. Pero tu participación es vital para que los alcancemos. Hay muchísimos problemas hoy en día socialmente y usualmente la víctima de todos esos problemas sociales son los hombres. Entonces tenemos que empezar a levantarnos y hablar y discutir de estos temas para que se cambien las leyes. Cuando se hayan cambiado las leyes, va a cambiar la sociedad, no antes. Podemos pelear que es injusto esto o aquello, lo que ustedes gusten, pero si no cambiamos las leyes y no empezamos a marcar esas injusticias, nunca vamos a lograr cambiar. Muchas gracias. Recuerda, yo soy Manu. Esto es El Feminista en Misandria. Nos vemos en el próximo capítulo.